El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada audiencia, ¿cómo están ustedes? Hoy jueves 10 de octubre. Estamos aquí muy contentos en la oportunidad de podernos reunir de vuelta en torno a su mesa, confiando en que en este momento pues tengan la oportunidad de sentarse, pues hacer este descanso, y los que no, que tengan una excelente oportunidad un poquito más tarde, no mucho más tarde. Bueno, no podemos por supuesto dejar de agradecer como siempre a todos aquellos que hacen posible que nosotros lleguemos a sus casas, a sus oficinas, en este momento. En primer lugar, por supuesto, a la dirección general de la estación, a nuestro querido Jaime Nestares. En la gerencia de producción, a Wilix Arcaya. En la producción del programa, a Carlitos Lara. En los controles, a César González. Y les recordamos que estamos, por supuesto, dispuestos para ustedes en todos los temas de nuestras redes que tienen que ver con nuestro portal web, rcr.tv, y nuestras redes sociales en YouTube y Periscope, RCR750, y en el Twitter en @RCR750. Hoy es un día, como siempre, para mí todos los jueves es un día muy especial. Esto de poder mostrar la relación que existe entre la psicología y esto de aprender, de remirar todo lo que significa ser ciudadano, es una oportunidad que sin duda en lo personal no tiene precio. Pero hoy particularmente me siento honrada, me siento, caramba, muy, muy contenta, porque tenemos, yo siempre les digo que son invitados maravillosos, pero hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy vamos a conversar, y ustedes ya vieron el tema del programa, ¿verdad? Que decidimos titular 12 de octubre, que es el sábado. Vamos a tener el 12 de octubre. Celebramos el mestizaje reconociendo cuál es el aprendizaje que nos corresponde hacer como venezolanos en estos tiempos. Insisto que para conversar sobre ese tema tan importante, hemos invitado a un queridísimo y además valiosísimo amigo que se encuentra en este momento fuera de Caracas, fuera de Venezuela, pero que tiene una trayectoria impecable. Estoy hablando del sociólogo venezolano Tulio Hernández, profesor universitario, columnista de prensa, eminente escritor venezolano que ha combinado el oficio de la sociología con el periodismo de opinión, con la gestión cultural y la actividad académica universitaria. Su último trabajo publicado fue el libro Una nación a la deriva, a finales del año pasado, de casi 2 años, 2017, que recoge allí una muestra de todos sus escritos que durante 20 años él pudo hacer posible en el diario El Nacional. Además, en este momento, coordina el boletín Ávila Montserrat, que él incluso más luego nos va a contar de qué se trata, y actualmente está fuera de Venezuela, está residenciado en Colombia. Y él muy gentilmente aceptó la oportunidad de compartir con nosotros sobre este tema. Y lo tenemos al aire. Bienvenido, Tulio. Buenos días, muchas gracias, Marisol. Encantado de estar en el programa. Agradecidos nosotros por demás en la oportunidad de poder compartir contigo. Quería comentarle a la audiencia y un poco recordarlo, Tulio, que en nuestras conversaciones preliminares para preparar este programa
sentimos y coincidimos los dos en la necesidad básicamente de reflexionar sobre el valor de todo lo que está pasando con el movimiento migratorio venezolano y esa relación que guarda con todo este proceso del mestizaje, ¿no? Y de la diversidad, la vida diversa, ¿no? Y sobre todo porque hemos sido testigos a lo largo de ya mucho tiempo, ¿no? De esta oposición, hemos sido testigos de este testimonio y de este discurso tan vehemente, ¿no? De ciertos sectores que creen que, bueno, las razas se mantienen puras, ¿no? Puras no solamente en relación a lo que significa la raza como tal, sino también en torno a las ideologías, ¿no? Y que al final coincidíamos que esto responde a unos pensamientos muy reducidos y muy totalitarios. Ese es el marco de nuestra conversación, estimada audiencia, que con la que Tulio y yo hemos preparado este espacio. Creo que en ese sentido, Tulio, sería interesante que nos comentaras, bueno, tus primeras reflexiones al respecto antes de entrar, pues, ya propiamente más en materia. Sí, lo primero que hay que decir es que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la historia de las mezclas de culturas. Y que ya el concepto de raza fue absolutamente abandonado por las ciencias sociales, porque raza se refería exclusivamente a cualidades físicas, a lo que se llama el fenotipo. Y el concepto fue sustituido por el de etnia, que se refiere a la relación entre lo fenotípico y la cultura propiamente dicha. El término raza se parece más al que se usa para los animales, para los hombres. Y en segundo lugar, la pureza racial y la pureza ideológica han sido siempre discursos absolutamente totalitarios. No es casual que una de las cosas que define al totalitarismo es que el totalitarismo siempre se inventa un enemigo, un causante de todos los males, un responsable de lo peor, al que hay que destruir, eliminar o por lo menos separar del camino. El movimiento nazifascista, Hitler, era precisamente su gran enemigo, eran los impuros, este caso eran los judíos. Y en el caso de Pinochet, que era otra forma de totalitarismo, los enemigos eran los comunistas, los izquierdistas, porque en otros casos, como en Cuba, no solamente eran los adversarios políticos, sino los homosexuales y los católicos. Es decir, el no reconocimiento del otro y el no reconocimiento de la mezcla, de que todo es producto de una mezcla, es el camino directo a todo pensamiento fanático y a todo pensamiento totalitario. Porque además, por ejemplo, la gente que se queja todavía de que Europa nos invadió y Europa nos aniquiló, no, Europa no nos invadió a los venezolanos, a los colombianos, a los brasileños. Europa invadió a unas comunidades indígenas, llámense aztecas, incas, caribes, pero cuando los pueblos nuestros no existían. Y fíjense que todo es tan interesante, lo de la mezcla, que una parte de lo que nosotros decimos que es herencia española, el joropo, el galerón, la jota margariteña, en realidad vienen del Medio Oriente, vienen de los 8 siglos de invasión que vivió España por parte de los moros. Entonces, no hay ni siquiera lo que creemos que es español, es realmente español puro. Eso es bien interesante porque además toda esta excelente reseña que nos haces en tan breves minutos nos lleva finalmente a decir que el problema es que todo aquello que sea diferente para este tipo de pensamiento reducido y totalitario se convierte en el génesis del problema. Claro, fíjate que esa frase que acabas de decir es contundente. Es lo que se llamaría conceptualmente el temor o el desprecio por la alteridad. Yo lo denomino patologías de la alteridad, y es
la dificultad que tiene la especie humana para reconocer a todos sus variantes como parte de una misma especie. Los perros, por ejemplo, los que han tenido perros, llevamos los perros a una plaza donde hay todo tipo, schnauzer, labradores, golden, y los perros se reconocen como parte de una misma especie. En cambio, a los seres humanos nos ha costado muchísimo. Y de allí 4 patologías muy fuertes. La xenofobia, el nacionalismo extremo, la intolerancia religiosa y la intolerancia ideológica. Que las 4 tienen la misma característica. Claro. En la religiosa es el que no tiene mi Dios es un infiel. Término que se utiliza. Y lo han practicado. Las cruzadas fue una forma de intolerancia religiosa católica. ¿Cómo no? Pero los católicos fueron perseguidos y son perseguidos todavía en muchas partes. Y la intolerancia política, que es el fanatismo, que es el totalitarismo, que es un invento del siglo XX, en sus 2 versiones, la versión comunista y la versión nazifascista. Las 2 tienen en común una idea clave, que es yo tirano, yo logia, yo partido, decido cuál es el bien que mi sociedad necesita, pero hay unos malos, unos malvados, unos traidores, unos que no quieren el bien, y yo por lo tanto los elimino. Y ese ha sido el principio. Y fíjense que para eliminarlo hay que deshumanizarlo. Totalmente. ¿Qué hizo? Para poder castigarlo, y por ejemplo, ¿qué hizo Cuba? El comunismo cubano los convirtió en gusanos. A los adversarios los llamó gusanos. ¿Y qué es un gusano? Un animal sin sistema nervioso central, que se mueve en el barro, que no tiene ojos, que no sirve para nada. Por lo tanto, si mi adversario es un gusano, yo lo pisoteo. O un escuálido, cuando el atributo de escuálido fue una imposición para desvalorizar moralmente, para deshumanizar al adversario. Entonces, no reconocer al otro ha sido tan duro para la humanidad, que la palabra humanidad y la primera declaración de que todos somos miembros de una misma especie ocurre solamente a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, que cuando se produce el viaje de los europeos a América, todavía se discutía si los aborígenes tenían o no alma, si eran o no seres humanos. Por ejemplo, sin menoscabo del que en parte de la tripulación, ¿no? De las distintas viajes que se hicieron, que cuentan la misma historia, era gente que venía de España y de distintos lugares, que además estaban prácticamente execrados como seres humanos, ¿no? Sin menoscabo de eso. Sí. Y también hay que agregarle lo contrario, que la primera gran defensa de que los indígenas, los aborígenes, si eran como cualquier ser humano, la hace precisamente de las casas, un sacerdote igual ibérico. Entonces, porque también hay una tentación, otra tentación de la alteridad y la xenofobia, es homogeneizar al otro. Decir, el otro es igual. Fíjate que una de las bases de la xenofobia es atribuirle conductas colectivas a prácticas que son prácticas individuales. Todos los grupos de migrantes han sido vistos siempre con temor. Y se dice, es que los inmigrantes vienen a invadirnos, los inmigrantes quieren quitarnos el trabajo, los inmigrantes son maleducados, son delincuentes, las mujeres son prostitutas y los hombres nos traen enfermedades. No olvidemos que también hubo un poquito de xenofobia en Venezuela con los colombianos. Claro. No lo hoy en Perú con los venezolanos. Pero digamos, debería existir, y esto lo vengo proponiendo yo tanto en mis clases que daba en España como en América Latina, una educación para un mundo plural, para un mundo de la diversidad, en el cual se aprenda que la pluralidad, la diversidad, es lo que ha hecho avanzar a los seres humanos. Así es. Los Estados Unidos, ¿qué son los Estados Unidos?
sino el resultado de múltiples, diversas migraciones que han enriquecido ese país y lo han hecho más productivo. Uh-huh. Y todavía hoy, a pesar de eso, un hombre como Donald Trump, que además es hijo de inmigrantes y está casada con una inmigrante, uh-huh, se empeña en seguir cerrando las puertas. Como si Estados Unidos fuera hecho solamente por los blancos, exacto, los protestantes, uh-huh, y los sajones. No podríamos entender la vida de la cultura de los Estados Unidos, el jazz, el rock, si no entendemos que un grupo de migrantes forzosos, uh-huh, los afroamericanos, el blues, fueron uh-huh, la herencia musical africana. Totalmente. Que primero el gospel, después el spiritual, después el jazz, después el rock, es lo que le ha dado, vamos a decirlo así, el epicentro musical a ese país. Así es, así es. Es sumamente interesante porque además, de manera magistral, Tulio, tú nos muestras finalmente cómo entender una frase que siempre digo, ¿no? Entender la historia y entender un poco, por supuesto, nuestros orígenes nos va a permitir no solamente construir nuestro presente como ser humano, sino además poder diseñar lo que quiero de alguna manera de nuestro futuro como humanidad. Yo siento de manera deliciosa que todo lo que vamos a seguir conversando a continuación, a la vuelta de este segmento, va a ser tremendamente importante. Así que no se lo pierdan, estimada audiencia. Estamos conversando con el sociólogo, profesor universitario Tulio Hernández, que tiene muchísimas cosas más que compartirnos y que son absolutamente estupendas para nosotros en este momento, que estamos, próximos pues al 12 de octubre. Gracias y ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon. Poquito, pero sabroso, RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, estamos aquí conversando con el sociólogo, profesor universitario Tulio Hernández, y Tulio nos dejaba servida en la mesa, como un ágape, pues acá, una cosa interesantísima que yo resumo en: si nosotros logramos comprender por qué somos como somos,
podremos construir no solamente un presente, caramba, donde vamos a ser responsables, sino un futuro distinto. Y en ese sentido, Tulio, yo recientemente, entre los materiales que vi, tuve la ocasión de ver una entrevista que te hicieron la gente de NTN 24, que ellos titularon El Apocalipsis Venezolano. Tus apreciaciones allí son realmente de una claridad, bueno, para mí estupenda. Quisiera que de pronto precisáramos un poco sobre estos puntos. A la luz de esto, Tulio, si comprendemos lo que somos y cuál es nuestro origen, podremos ser y podremos actuar en consecuencia. Entonces cuéntanos un poquito justamente de esa frase y lo que la acompañó, el apocalipsis que vive Venezuela. Sí, yo tengo la certeza, después de seguir durante 20 años esto todas las semanas reflexionando lo que nos pasó, que lo que ha vivido Venezuela no es una crisis económica más, como la que ha vivido Argentina sucesivas veces. No es un gobierno malo, porque de gobiernos malos está lleno América Latina. Claro. No es ni siquiera una revolución comunista, porque incluso las revoluciones comunistas dejaron en algunos momentos algo positivo. Cuba, por ejemplo, fue un emporio deportivo mundial y fue un modelo de gestión de la salud. No es ni siquiera la tragedia de una dictadura, porque hasta las dictaduras, por ejemplo, Pinochet dejó una economía floreciente, y con todo el horror que significó para retrasar la democracia, Pérez Jiménez prácticamente construyó la modernidad caraqueña que la habían diseñado cuando Medina Angarita y cuando el famoso trienio ADECO. Pero lo que nos ocurre a nosotros no tiene nombre, porque es el desmantelamiento de una sociedad, el aniquilamiento de una democracia joven que apenas rozaba las 4 décadas. Es la conversión en ruinas de la empresa de una de las empresas petroleras más florecientes y más productivas y eficientes del planeta. Es el desmantelamiento de los sistemas de salud, el sistema educativo, del sistema de justicia, y sobre todo es la destrucción de la convivencia pacífica que tanto nos había costado a los venezolanos. Sin que haya una sola cosa que podamos exhibir de estos 20 años como modelo que pueda ser inspirador para otra sociedad. Y por eso digo que es un apocalipsis, porque es una destrucción total. Y no es por casualidad que se haya declarado emergencia humanitaria completa en Venezuela. Totalmente. Porque ese es un término que designa aquellos tipos de tragedias que no tienen que ver exclusivamente con una causa. Por ejemplo, una guerra civil, un desastre natural, sino que tiene que ver con múltiples causas. Así es. Que son las 4 que menciona la resolución de la ONU. 1, un Estado fallido que no puede hacerle cumplir los derechos mínimos a la sociedad. 2, un estado de caos y de violencia permanente. 3, una debacle de la economía y crecimiento de los ilícitos económicos y de la economía informal. Y 4, grandes migraciones masivas provenientes ya de privaciones materiales o de persecuciones ideológicas, religiosas o políticas. Entonces, es tan grave la situación venezolana que por primera vez se aplica esa resolución, esa declaratoria a un país de América. Nunca, ni siquiera Haití, en los peores momentos en que se mezclaba lo político con la catástrofe natural, se le hizo esa declaratoria. Esa declaratoria en países como Burundi, como Zimbabue, que han tocado fondo, y la declaratoria dice que el país ya no puede solo, que necesita la resolución de la ayuda, no solamente ayuda humanitaria, sino intervención en el proceso de reconstrucción por parte de los organismos de cooperación internacional. Entonces, eso es lo que yo trato de explicarles a Colombia, a Ecuador,
porque la gente dice, bueno, pero es que los colombianos también emigraron a Venezuela, casi 3 millones. Sí, pero lo hicieron en 3 décadas y nunca lo hicieron en estampida, como la imagen del puente internacional Simón Bolívar atiborrada de comienzo a fin por venezolanos desesperados cargando sus enseres y sus niños. Y nunca, yo por lo menos, yo soy un hombre que vi desde la infancia, desde los años 1960, llegar a los colombianos. Nunca vi a colombianos mendigando, como los veo aquí en Bogotá, cuando bajo por la calle 116 buscando la carrera 15, y en 5 cuadras que atravieso, en cada cuadra hay un hombre, una mujer y sus niños tirados en el piso con un cartelito que dice, soy venezolano, ayúdeme, no tengo pasaje, tengo hambre. Es muy duro, es tremendamente muy duro, porque todo lo que tú mencionas además nos lleva a darnos cuenta que cómo se desbarató todo este proceso delante de nosotros, ¿no? Las instituciones, la salud, la educación, cómo fuimos perdiendo condiciones de vida, ¿no? Y lamentablemente pareciera que fue muy poco lo que se pudo hacer de forma efectiva, ¿no? Entonces es realmente muy difícil, y digo esto porque sobre esa dificultad es que nos tenemos que parar, ¿no? Sobre esa dificultad es que nos tenemos que de alguna manera reconstituir, ¿sí? Claro, y la sociedad venezolana, y especialmente sus élites académicas, sus élites profesionales, sus élites políticas, sus élites empresariales, y digo élites sin temor a la palabra, porque las élites tienen que existir y son importantes. No es generalmente un sistema de privilegios. Como dice élite académica, los académicos somos probablemente, salvo excepciones, los más clase media con dificultades en el país. Pero digo élites en el sentido de que tienen una responsabilidad de hacer inteligible la experiencia colectiva. Y tenemos una gran responsabilidad. Y la primera es no solamente identificar qué es lo que este modelo llamado socialismo del siglo XXI hizo mal, sino identificar por qué ocurrió, por qué llegó a ese modelo. Y mi hipótesis es que esto no es, por ejemplo, muchos de los comunismos de la Europa Oriental fueron impuestos por las tropas del Ejército Rojo. El comunismo rumano lo impone el Ejército Soviético. En el caso venezolano no. El socialismo del siglo XXI no son marcianos que llegaron. Es un grupo humano que brotó del seno de nuestra historia, de nuestra familia, algunos hasta amigos cercanos. ¿Y por qué ocurrió? Porque había 4 taras de la cultura política venezolana. Tara no es un término muy duro, yo diría déficit o anomalía de la cultura política venezolana, que sí, para la reconstrucción del país, que ojalá y podamos hacerla pronto, tenemos que tenerla muy en cuenta. La primera, decisiva, es el militarismo. Entendemos por militarismo no solamente que haya golpes de Estado y que gobiernen los militares, sino una ideología que justifica la intervención de los militares en la conducción del Estado y del gobierno, sin necesidad de competir en elecciones. Para que lo tengamos claro. Sí, de manera automática. Desde 1830, gobierno de Chávez, hasta 2013, desaparición de Hugo Chávez. En Venezuela hubo 160 años, 64 de gobiernos militares y solamente 43 de gobiernos civiles. Y de esos 43, 3, los de Rómulo Betancourt entre el 45 y el 48, fueron hechos a través de un golpe de Estado y en alianza con unos militares que ayudaron a crear la democracia, y después ellos mismos, como Saturno devorando a sus hijos, acabaron con ella derrocando a Rómulo Gallego. Ese es un militarismo. El segundo es el estatismo. En Venezuela ha habido siempre un Estado más fuerte que la sociedad. Y ese Estado es muy fuerte por la tercera razón, que es el rentismo, la riqueza petrolera exclusivamente manejada por el Estado. Entonces, yo denomino eso el triángulo
de las Bermudas de la democracia venezolana, del barquito de la democracia venezolana. Porque esa relación Estado fuerte, militarismo, rentismo, es posible porque no existiría militarismo si no existe el petróleo, si no existe la riqueza petrolera, que es deseada por todo aquel que quiere conducir el Estado. Entonces, tenemos que revisarnos eso. Y lo otro es revisar un culto, ese sí es patológico, que es el culto a Bolívar. Ojo, no hay que confundir el valor histórico incuestionable de la figura de Bolívar, de lo que es el culto enfermizo, manipulado, monumental, heroico, casi religioso, con el que generalmente los gobiernos militares desde el siglo XIX hicieron que los venezolanos fueran entrenados en la idea de que un solo hombre hace país, de que un solo hombre encarna la nacionalidad. De la heroicidad. Entonces, esas cuatro cosas tenemos que revisarlas para que en nuestro futuro no volvamos a buscar salvadores de la patria, no volvamos a permitir gobiernos militaristas y logremos que la sociedad civil, el mundo privado, tenga más fuerza los individuos que el Estado. Sí, ese esquema tan didácticamente explicado es estupendo, Tulio, porque nos permite ubicar rápidamente distintos efectos de cada uno de estos procesos y cómo esto incluso este triángulo de las Bermudas, como tú bien lo llamas, de la democracia venezolana, explica por qué era necesario desaparecer, por ejemplo, insisto, las instituciones que tenían que de alguna manera la responsabilidad, de reglamentar la vida ciudadana y requerían además que, como tú en el segmento anterior lo mencionaste, los ciudadanos nos convirtiéramos más o menos en gente sin esperanza, en gusanos, por favor, y con mucho respeto lo digo, ¿no? Para poder de alguna manera soportar y alentar este proceso, ¿no? Insisto que es interesante mirarlo porque esa es la plataforma, o sea, negar la realidad no nos sirve y esa es la plataforma que nos permite de alguna manera como reconstruir y pensar ¿cómo podemos entonces orientarnos hacia otros derroteros que no son fáciles, pero que sin duda estamos de alguna manera muchos venezolanos, como tú, como yo, como Thaís, como mucha gente, felizmente, tratando pues de hacer, construyendo opinión pública, construyendo de alguna manera una matriz y construyendo una matriz incluso de valores. Yo siempre insisto a esta altura, Tulio, tú lo debes recordar, aquel famoso libro de Moral y Cívica de Francisco Canestri, ¿no? Que desapareció y que yo siempre digo, bueno, en algún momento lo hemos de volver a tener seguramente en nuestras manos. En ese sentido, Tulio, además hay una cosa que tú mencionabas en esa entrevista y que me parece interesante, la analogía que hacías, porque tú bien sabes, todos lo sabemos, el culto que también no solamente se ha hecho al héroe, sino el culto a lo que de alguna manera ha sido la evolución del todo el proceso cubano como tal, ¿no? Y esa analogía que tú hacías o esa visión que tú mostrabas me parece interesantísimo para mostrar cómo nosotros, y esta frase puede ser muy difícil, estamos incluso peores que Cuba. Sí, estamos tan mal que Donald Trump y el gobierno americano le impone sanciones a Cuba por ayudar a Venezuela, por ayudar a Maduro, no a Venezuela. Y estamos tan mal que en los índices de libertad económica que dos fundaciones distintas desarrollan en dos países distintos, Cuba está 4 puestos por encima en el índice de libertad económica. O sea, hay más libertades económicas hoy en Cuba que en Venezuela. Pero además, en Cuba no se produjo este proceso de anomia, ese concepto maravilloso de la sociología del siglo XX que describe cuando en una sociedad las personas no se sienten obligados a respetar las leyes, no se sienten expresados por esas leyes, no se sienten parte de un todo. Bueno, el proceso anómico de venezolano tiene que ver muchísimo con la inseguridad y en Cuba
no hay los fenómenos de inseguridad, el índice de asesinatos que hay en Venezuela. Ayer leía a propósito de que se murió nuestro maestro Antonio Pascuali, su último libro que se llama La devastación chavista. Y hay un dato tan duro, que es que la segunda causa de muertes no naturales en Venezuela del presente, después de los asesinatos, son los accidentes viales. Y el número de accidentes viales es tan grande que cada 10 años, si se suma, son 100.000 muertos, en su mayoría jóvenes. Es decir, cada 10 años perdemos una ciudad de 100.000 habitantes en los accidentes viales. Y la mayor parte de los accidentes viales, que además del mal estado del parque automotor, que tiene que ver con la dificultad económica venezolana, tiene que ver con el mantenimiento de las carreteras, Totalmente. con la ausencia de señales de tránsito y con la falta de educación ciudadana para conducir. Sí. Entonces, solamente en esa reflexión sobre el número de venezolanos que mueren en accidentes viales, encontramos una síntesis del proceso de anomia que vive Venezuela. Un Estado que no cuida las carreteras, que no tiene suficiente vigilancia para hacer cumplir las leyes de velocidad, que no educa a sus habitantes y que además no tiene ingresos suficientes para que se doten los automóviles de los equipos, frenos necesarios para una buena conducción. Y suscribe... perdón, sí, termina. No. Ya. Y fíjate, Tulio, y suscribo porque me parece estupendo también, de alguna manera estupendo y muy duro. Lo digo estupendo por lo claro, por lo didáctico y por lo que, según puedo ver, a la audiencia le está pareciendo todo esto. Y fíjate que en ese sentido, todo eso que tú describes, en un día como hoy donde conmemoramos el Día de la Salud Mental, encontramos entonces que en esas condiciones no hay pueblo que se pueda sentir de alguna manera encaminado a sentir no solamente la tranquilidad, digamos, la disposición para la vida, nada más lejos que con los conceptos más amplios de bienestar. Entonces, en ese sentido, creo que es bien interesante, Tulio, como que de alguna manera miremos, porque yo parto del principio. Hay dos cosas, ¿no?, básicas en todo proceso crítico. Uno, ¿cuáles son los hechos que estoy viviendo? Dos, ¿cuáles son los recursos con los que cuento? Tres, ¿cuál es el aprendizaje que de alguna manera debo hacer? Y cuarto, ¿cuáles son las cosas de las que me debo apertrechar para de alguna manera mantenerme en la situación y poder salir adelante? Sobre eso vamos a conversar, Tulio, en el siguiente espacio. Así que no, por favor, no se paren de la mesa. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Bueno, estimada audiencia, aquí estamos de vuelta, aquí en esta
deliciosa sin duda, pero muy dura conversación, valga pues, con nuestro querido invitado de hoy, que es el sociólogo, profesor universitario Tulio Hernández. Tulio, estaba de alguna manera en el segmento anterior diciendo, dejando digamos para este segmento, un poquito frente a todo lo que tú nos has mostrado de manera, insisto, muy hilada y de manera muy pedagógica, acerca de cómo este proceso el mestizaje y todo lo que ha ocurrido con el movimiento migratorio y todo lo que ha ocurrido con el irrespeto a la diferencia y todo esto, cómo nos ha ido afectando, inclusive en esa conclusión que veíamos, estamos peor que Cuba, ¿no? Era un poco lo que conversábamos y veíamos que eso es lo que constituye un poco lo que tú has llamado el apocalipsis venezolano. En ese sentido, Tulio, me gustaría y me parece importante que conversáramos con la audiencia acerca de, entonces, ¿cuál es el aprendizaje que nosotros como venezolanos, en este proceso de caos en todas las áreas de la vida digna que merecemos como seres humanos, donde además la diáspora, Tulio, la está viviendo y la está sufriendo, no solo el que se va, y de eso tú nos puedes hablar muy bien, sino también del que se queda, porque la sufre también. Entonces, ¿cuál es ese aprendizaje en el cual nosotros deberíamos, digamos, como sentar bases desde tu mirada sociológica, de tu experiencia, sobre el cual tendríamos que sentar bases justamente para empezar a construir esa plataforma, esa diferencia que necesitamos, yo no diría empezarla a construir realmente, para solidificarla, para constituirla y poder, digamos, encaminarnos hacia este rediseño de lo que significa nuestra venezolanidad. Yo creo que los aprendizajes son muchos y van de ida y vuelta entre lo político, lo colectivo y lo individual. Tiene que ser un movimiento de un lado a otro. ¿Por qué? Porque muchos de los defectos de los que nos llevó a esta situación colectivos son también defectos individuales. Totalmente. Pienso en cortoplacismo. Venezuela ha sido una sociedad eminentemente cortoplacista. Hay solo pocos momentos, por ejemplo, en los años 60, cuando se construye ese complejo hidroeléctrico maravilloso del Guri, se construye pensando a 30 años. Pero yo suelo decirle a mis amigos que si Gaudí, el arquitecto catalán, le dijera en Caracas hoy, o hace 20 años, que él va a tardarse 300 años en construir una iglesia, lo hubiésemos desterrado, nos hubiésemos burlado de él. ¿Cómo vamos a pensar a 300 años? Entonces, primera cosa, salir del inmediatismo colectivo. El peor inmediatismo fue el del socialismo del siglo XXI. No hay nada más inmediatista que las misiones. No se construyó con los dólares que se invirtieron una estructura de salud pensada 10, 20, 30 años. Se hacían pequeños ambulatorios de emergencia que resolvían un problema inmediato y que entusiasmaban a una población que nunca había tenido atención médica cercana, pero que eran cortoplacistas. Entonces, eso tenemos que extrapolarlo a la vida individual. Tú decías, hechos, recursos, aprendizaje y de qué me apertrecho. Pues bueno, nosotros tenemos que asumir que estamos en medio de una catástrofe, que lo que nos ocurre a nosotros, salvando las distancias, se parece a lo que le ocurría a los judíos perseguidos por el planeta en Europa en la Segunda Guerra Mundial, que muchos de nosotros estamos haciendo una vida nueva fuera de nuestro país y que tenemos que tener dos escenarios, porque eso es otra cosa. No, los venezolanos ni en política ni en lo individual, la mayoría, tenemos escenario. ¿Qué puede hacer un emigrante que está, por ejemplo, en Bogotá? Tiene que pensar, uno, la posibilidad de volver, la posibilidad de cooperar, en el caso de los que tenemos responsabilidades sociales, en salir del caos. Pero también tiene que pensar en su vida. Y también tiene que pensar en qué pasaría si no pudiera, por ejemplo, en el caso de los exiliados políticos, volver más nunca en el tramo de vida que le queda. Esa es una cosa. Y la segunda, que me parece muy importante, es cómo dotarse, de eso sabes tú mucho más que yo,
emocionalmente, psicológicamente, de fortalezas. Porque el desencanto que nos produce esta impotencia política de casi 20 años puede llevarnos a caminos muy desesperanzadores. Y tenemos que pensar que ha habido pueblos, personas, que han vivido cosas tan complejas o muchísimo más complejas y muchísimo más largas que las que estamos viviendo nosotros, y han tenido la fortaleza interior, la preparación psicológica, la concentración, la dedicación. Ahora que estaba de moda en Caracas Mandela, porque iba John Carlin y no lo dejaron entrar. Bueno, nuestro Leopoldo López ha pasado 5 años preso, pero Mandela pasó 28. Y me imagino que el esfuerzo humano que significa estar preso, y además a Mandela no lo torturaban, pero torturado psicológicamente, tu familia asediada, pues requiere de una fortaleza anterior y de un pertrecharse. Y la experiencia que se está viviendo en este momento, por ejemplo, acá en Colombia. Acaba de haber una reunión que se llamó, un proyecto que se llama Enlaza, y nos encontramos con muchas organizaciones de la sociedad civil venezolana que están aquí, que vinieron aquí a esa reunión. Y lo que todos comparten es que ha habido, por ejemplo, en el campo de los derechos humanos, una multiplicación del número de organizaciones que hoy se cuentan en 200. Y muchas de ellas muy especializadas, especializadas en maltrato familiar, especializadas violencia en tortura, de género. Entonces, eso es, y no están pensando que van a resolver los problemas mañana, están trabajando para el largo plazo. Entonces, hay que prepararse en lo político, pero hay que prepararse en lo emocional, y hay que construir formas de organización social nuevas. Si nos destrozaron los partidos políticos, si la dirigencia de Voluntad Popular está presa o en el exilio o perseguida, pues bueno, la sociedad civil se va inventando formas de participación política que hacen que hoy Venezuela sea un modelo. Me lo explicaba un especialista en derechos humanos anoche, como en Perú, que por el fujimorismo se desarrollaron muchísimas organizaciones de derechos humanos, hoy ven a Venezuela como un modelo de organización. Entonces, hay muchísimos más aprendizajes. Tenemos que quitarnos la idea de que el papá Estado, eso lo venimos diciendo hace años. Totalmente, eso es nefasto. Tenemos que valorar más la noción de ciudadano que la de pueblo. Tenemos que hacer incluso una lucha semántica, toponímica, suena feo, pero epistemológica en el sentido de técnica de conocimiento, para aprender a distinguir. La palabra pueblo es un engaño, es una manipulación, sobre todo como se usa en Venezuela, asociando pueblo con pobreza y pueblo con mayoría. Los pueblos no tienen derechos, los derechos los tienen los ciudadanos. El portador de los derechos humanos es el individuo. Y toda interpelación política en nombre del pueblo es un acto de manipulación, porque generalmente se refiere al pueblo que vota por mí, al pueblo que me apoya. En cambio, la interpelación al ciudadano, además de ser una interpretación que defiende la diversidad, defiende la conciencia individual, defiende la iniciativa económica, política, académica, individual, libera a la gente de la manipulación del colectivismo, y sobre todo, porque la diferencia entre pueblo y ciudadano es básico en esta, a que la gente tiene deberes. Fíjense que la Constitución del 99 le fija casi 70, 80 derechos, pero muy poquitos deberes a los ciudadanos. Entonces, el pueblo es una noción tutelada. El pueblo siempre necesita un salvador, un representante, una institución que lo tutele. Lo del individuo, y no estoy haciendo aquí liberalismo extremo, sino una idea del fundamento de la democracia, tiene que ser en el desarrollo individual. Y por lo tanto,
ahí viene la parte entre política y vida individual. Tú eres responsable de tu existencia, tú tienes responsabilidades con el colectivo, a ti no te van a resolver los problemas, pero sabemos que la política necesita de tu participación, porque sin ella no es posible la construcción. La convivencia colectiva de individuos y no de una masa anónima llamada pueblo. Así es. Mi querido Tulio, de verdad que no tengo palabras para agradecerte, porque tú de una manera impecable has vuelto a mostrar la importancia entre lo que significa la ciudadanía y todo lo que rodea ese concepto, y la oportunidad, por supuesto, del abordaje de la psicología y todo lo que tiene que ver. Yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. No creas que te vas a salvar de una siguiente oportunidad, donde seguramente vamos a seguir acompañando a nuestra audiencia. Así que agradecerte por demás esta conversación, y a ustedes, querida audiencia, agradecerles también que nos permitan llegar a su mesa, y que por supuesto vamos a seguirlos aquí acompañando el próximo jueves. Quiero como siempre agradecerle a Jaime Nestares la oportunidad que nos brinda de estar acá, a Wilix Arcaya, a Carlitos Lara, que tan gentilmente junto con César González hacen posible que programas como este y programas como los que vienen lleguen a su mesa y podamos todos darles entonces muy buen provecho. Que tengan buenas tardes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.